Don Emilio, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con usted. Hace días, don Emilio, quería yo hacer esta entrevista con usted porque fui alumno suyo en los años 90 y he de mencionar que así como muchos alumnos pasaron por sus aulas y fueron marcados, yo fui uno de esos alumnos que quedó marcado de sus enseñanzas. Para mí, don Emilio, fue una experiencia muy grata haber podido recibir de primera mano la experiencia comercial que usted nos transmitió en ese momento, tema que me ha calado de toda la vida. Y pues quiero aprovechar la oportunidad de hacer una entrevista con este profesor que en su momento me marcó, que quede constancia de este encuentro y que a su vez le sirva a otras generaciones y a otras personas lo que vayamos a conversar. He pasado, don Emilio, yo en el tema del área comercial, de hacer mercadeo tradicional a mercadeo digital. Ciertamente las cosas han cambiado, pero el principio básico de la comercialización, la compra, la venta y la satisfacción del consumidor sigue siendo la misma. Siendo así, don Emilio, yo he seguido sus pasos y los de muchos otros profesores y en este momento estoy siendo profesor también. Soy profesor de un curso muy interesante que es de innovación, emprendimiento y creatividad. En este momento, don Emilio, tengo un grupo muy interesante de jóvenes entusiastas, de jóvenes con muchas ganas de emprender, de jóvenes que muchas veces ya tienen su negocio inclusive caminando, y muchas veces estos alumnos se sienten un poco motivados, pero desesperanzados también. Motivados, con ganas de sobresalir, pero como enfrentados a un ambiente que les impide, ¿verdad?, alcanzar esa fórmula del éxito. Un ambiente externo complicado. La pandemia ha venido a complicar el ambiente que nos estamos moviendo a nivel de negocios. Y un ambiente interno también golpeado por factores que hacen que los índices de confianza del consumidor bajen, que los inversionistas no inviertan, que el consumidor no compre. Entonces, pues bueno, o sea, cualquier persona normal se puede ver desmotivado ante esta situación. Quisiera comentarle esto sin tomar en cuenta la tramitología, la carga impositiva, ¿verdad?, que está sobre las espaldas de los negocios hoy en día. Sin embargo, don Emilio, pues se deben de buscar soluciones y sobre todo aprovechar la experiencia que usted ha tenido y que respeto mucho, no solo como académico, sino también como empresario. Entonces yo quisiera hacerle algunas preguntas, don Emilio, y guiar la conversación para que usted nos dé un poquito y nos hable un poquito de su experiencia. Quisiera preguntarle en primera instancia, don Emilio. Don Federico, perdóneme que lo interrumpa. Primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras amables que ha tenido para mí y muchas gracias por la iniciativa de entrevistarme con el propósito de que mis palabras quizás les ayuden a pensar y a animarse a los muchachos que usted en estos momentos enseña y dirige. Me dará mucho gusto contestar sus preguntas. Muchas gracias, don Emilio, muy gentil. Don Emilio, de acuerdo con su experiencia y viéndonos, bueno, yo sé que su experiencia viene del pasado y actualmente todavía trabaja de forma activa. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido las mejores estrategias a nivel comercial que usted aplicara y que le dieran mejores resultados? Sí, las mejores estrategias que yo he aplicado siempre son las que coyunturalmente se requieren aplicar en un mercado. El principio clásico de satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores no pierden vigencia. Las estrategias construidas y diseñadas para ese efecto son siempre exitosas. Porque ¿qué es un proceso de comercialización sino un proceso de apreciación de las necesidades y de los deseos, de los gustos, de los apetitos y los paladares de los consumidores para poder ofrecer a estos justamente una satisfacción intensa a un precio razonable, con una distribución adecuada hacia donde ellos se encuentren, teniendo siempre en cuenta
que los procesos de mercadeo y los procesos de comercialización no son sino un esfuerzo por colmar a las personas en sus aspiraciones, deseos y necesidades. Y hablo de aspiraciones porque las aspiraciones y los deseos muchas veces se suceden cuando las necesidades están todas potencialmente satisfechas. Tal vez esto, don Federico, lo decepcione a usted mucho porque yo no puedo al vacío sacar una estrategia, una táctica, un plan, un programa, una aplicación al vacío. Todo esto tiene que hacerse en el contexto de la necesidad del producto, de la satisfacción que nosotros como comercializadores dispongamos para atender a nuestros clientes, a nuestros consumidores potenciales y efectivos. Luego, miro, ha comentado usted un principio básico que lo comenta y lo retoma también en muchos de los libros de texto que consultamos a nivel de mercadeo, Michael Porter, y mencionan justamente que al consumidor o al cliente no hay que solamente darle el producto, sino que hay que deleitarlo. Exactamente. ¿Verdad? Hay que salir del simple cumplir y avanzar hacia el deleitarlo. Luego, Emilio, ¿cómo se logra diferenciar una empresa con un producto y servicio de la competencia que es tan feroz, que es tan informada, que muchas veces es más ágil que nosotros mismos? ¿Cómo lograr esa diferenciación para lograr calar en ese consumidor ávido de verse satisfecho y deleitado en su necesidad a satisfacer? ¿Cómo hace una gacela para sobrevivir la persecución de un gran león africano? ¿Cómo hace un roedor para sobrevivir la cacería de un gato casero? Siendo más ágil, estando más consciente de los peligros y de las oportunidades, siendo muchísimo más intenso en la respuesta que ofrecen los demás. Y si las empresas competidoras son más y mejor que nosotros, tal vez no atender las necesidades y los deseos de nuestros clientes en un mercado indiferenciado y global, sino atenderlo en el nicho en el cual podamos ser espectacularmente intensos en lo que ofrecemos para satisfacer sus aspiraciones. ¿Usted cree, don Emilio, que un negocio enfocándose en un nicho pueda sobrevivir, en un nicho específico? Depende de los costos fijos del negocio, depende de la demanda financiera del negocio y su carga de intereses, y depende del tamaño del nicho. Entendámonos, Mercedes-Benz ocupa y opera en un nicho de mercado de automotriz de lujo, igual que Jaguar o igual que Range Rover, y le alcanzan esos nichos a los tres para hacer dinero. Es la vieja pregunta. Hace muchos años, una dama distinguida costarricense, doña Victoria Hand, ama de casa, le preguntó a su hijo, don Ricardo Gerlich Hand, que era cabeza de una de las grandes empresas comercializadoras del país en ese momento: hijo, ¿cuánto tiene que vender una empresa para ganar dinero? Esa es la pregunta de los $250,000 en el precio justo. ¿Cuánto tiene que vender una empresa para ganar dinero? En realidad, para ganar dinero una empresa tiene que manejar un algoritmo de costo, de volumen y de utilidad.
porque si vendemos mucho pero gastamos más, no vamos a poder vencer la pérdida y transformar los resultados en resultados positivos y utilitarios. ¿Cuánto es lo que necesita vender una empresa para ganar? Yo le daría vuelta a la pregunta y diría, ¿cuánto tiene que gastar esa empresa para vender lo que está vendiendo con ganancia? Porque en la comercialización, el manejo del costo fijo y del costo variable, de los descuentos, de las ofertas, de los mecanismos de jale y empuje para estimular la venta, resultan decisivos. Uno muchas veces, comercializando, se deslumbra por las etiquetas del push money, por los mecanismos de empuje, las demostradoras hermosas ofreciendo producto, y al final del mes se da cuenta que esos gastos excedieron las utilidades adicionales o marginales generadas por la venta que todo ese esfuerzo generó, y ganamos menos. Los negocios, por eso, no son sencillos. Son, primero, de dedicación total y exclusiva, de pensamiento día y noche de los detalles y las variables que deben ser controladas. Muchas personas no entienden que el empresario es un fenómeno muy distinto, porque cuando otros duermen, él está pensando y maquinando cómo generar satisfacciones sociales mayores con ganancia para su empresa. En consecuencia, para poder ganar, no es el tamaño del volumen de la venta, sino el volumen de los gastos relacionados con la venta. Es el volumen requerido para generar una utilidad tal que rente la inversión necesaria para poder generar esa venta y desarrollar esa empresa. Y hemos entonces hablado no solamente de mercadeo, sino de finanzas. No solamente de mercadeo de finanzas, sino de los procesos logísticos. Todo lo cual, don Federico, hace que los procesos de comercialización sean delicadísimos. Siempre he sostenido que los procesos de comercialización son como el pájaro muerto en la selva. Nunca regresan al nido vacío si son interrumpidos, si son destruidos, si les ponen una zancadilla, porque no hay nada más sencillo que espantar a los clientes de una empresa, romper con su confianza, romper con su perspectiva, su visión de futuro. Porque si no se tiene futuro, o si se prevé que el futuro es negro y tormentoso, las gentes no gastan, aunque existan ofertas y los productos y satisfacciones sean maravillosas. Y eso no tiene que ver con el mercadeo, tiene que ver con otros elementos del entorno del mercadeo. Y bueno, usted que está más activo que yo, como es lógico, estoy seguro que habrá podido percibir cómo las nubes de nuestro entorno hacen que muchas personas se encuentren emproblemadas porque tenían negocios en marcha y decaídas porque tienen los negocios que deseaban emprender frenados para que se aclaren los nublados del día, que es la idiosincrasia del costarricense desde siempre. Dicen, es que desde la independencia, no. Esa frase es producto de la idiosincrasia nacional. Dejemos que las cosas se aclaren. ¿O no es que cuando los piratas franceses invadieron el país y llegaron hasta Ujarrás,
La gente seguía invirtiendo y comprando y vendiendo. No, esperemos a ver qué pasa. Los piratas franceses están en Bujarrás. Esperemos que el ejército imperial los rechace y las milicias territoriales costarricenses se luzcan. Y la Santísima Virgen María nos ayude. Pero no se pueden festinar las cosas. Hay riesgos que son muy complejos de manejar en incertidumbre. Y la incertidumbre parte de la confianza que derivamos de las medidas, sugerencias, personalidades, seriedad de quienes nos dirigen como nación. Por eso es que una sociedad no es fácil de conducir. Y por eso es que no hay que espantar a los agentes económicos, que son los que compran e invierten y ahorran. Totalmente. Se da, don Emilio, un fenómeno actualmente, bueno, actualmente no es un fenómeno viejo, digamos. Si estás trabajando en una compañía transnacional, tus metas y exigencias son enormes por alcanzar los números. Y si estás con una pyme, la estrujazón económica y la falta de recursos para poder lograr que esa pyme se luzca y surja son fuertísimas. O sea, ambos sectores tienen presiones diferentes, pero presiones al fin, y muy fuertes ambas. La parte comercial generalmente en estas situaciones tiende a gastar más que lo que recibe, porque están desesperados porque los números no se dan. Usted de lo que comenta haría un llamado a la mesura, a esa inversión, don Emilio, y esperar un poco, medir un poco mejor el ambiente antes de desesperarse dando descuentos, promociones, cabeceras, impulsación, todo este tipo de acciones que buscan impulsar la venta. ¿Cómo lo enfoca usted? Quiero comenzar por señalar que me parece errado el concepto de que las grandes consorcios transnacionales tienen más recursos y con ellas se trabaja de manera más holgada, más cómoda y más productiva que con las pymes. Las congojas son las mismas y se trabaja más en una pyme que en una de las multinacionales, porque en una pyme o en unas empresas medianas, incluso las grandes costarricenses, Federico, el gerente es soy la que barre, soy la secretaria, soy el archivista, soy la recepcionista, soy el que toma las decisiones, soy el que pone la casa a responder por los préstamos, soy el que sale a vender, soy el que resuelve los problemas de empresa. No. Cada uno de estos fenómenos empresariales son fenómenos que tienen una demanda de trabajo y una demanda de genio para dominar los problemas y superar los mismos. Segundo, quiero señalar que las crisis todas implican problemas y enormes oportunidades. En estos momentos, la bolsa de valores acá y en los Estados Unidos ha visto sus valores declinar. Algunas empresas muy grandes tienen caída de los valores en el mercado nacional. Empresas muy buenas. Cuando las acciones de empresas buenas están muy bajas, es el momento de comprar, no de vender. Creo que es la empresa de cereales Post la que en la crisis del 29, cuando todas las empresas estaban quebrando, decidió hacer una campaña publicitaria extraordinaria y consolidó el nombre y la marca de tal manera que todavía hoy deriva beneficio de ser aquella que solamente promovía y publicitaba en aquel momento. No hay recetas fijas. No hay, como se sucede en los formularios de cartulación de los abogados,
que están los machotes hechos para cada escritura. No, de nuevo es el genio empresarial, es el emprendedor el que va a saber si aquel que es mi gran competidor se está contrayendo y yo tengo alguna reserva de capital financiero, ¿por qué no empujo y le gano parte del mercado y consolido mi marca y aumento el valor global de mi empresa? Pero eso solamente se puede decir o negar viendo el punto en cuestión, porque se va a requerir el análisis de coyuntura de empresa, del riesgo que puede asumirse, de los recursos disponibles. Muy bien. Don Emilio, a la persona que está empezando, al joven, muchas veces joven empresario, ¿qué consejo le daría ahorita que está empezando? Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Esta oda, escrita por Rubén Darío, describe un poco el curso de la vida. Aprovechen el tiempo. Uno de los héroes míos de vida, que se llama Benjamín Disraeli, fue el más grande primer ministro de la reina Victoria, forjador de la primera superpotencia multinacional del mundo en la Gran Bretaña, imperio donde no se ocultaba el sol y que reunía la cuarta parte de toda la población del mundo. Decía, ante una pregunta como esta y un consejo para los jóvenes, que el éxito en la vida es la perseverancia en el objetivo. Hay otro de los héroes míos de vida que se llama Winston Churchill. Y en un discurso muy famoso en la escuela de Harrow, a los estudiantes, creo que era 1941, un momento muy dramático. El 15 de septiembre de 1941 fue la batalla aérea decisiva que salvó a la Gran Bretaña. Bueno, en esos momentos de gran tensión nacional frente a un enemigo poderoso, él les aconsejó a los jóvenes de esa escuela, de la escuela de Harrow, never give in. Never, never, never give in. Nunca se rindan. Nunca se rindan. Ni en las cosas pequeñas, ni en las cosas grandes se rindan. Mi propio abuelo, que fue diplomático británico y un hombre de gran sabiduría, fue Royal Marine, fue finquero, agricultor, tuvo un aserradero en Bluefields. Acá ejerció su carrera de periodismo y tuvo un periódico en inglés. Tuvo una compañía de taxis de sitio en el centro de San José, muy diverso en sus emprendimientos. El 23 de mayo de 1938, Federico, día en que se celebraba el Día del Imperio Británico, vestido con toda formalidad, pantalón rayado, chaqué, como le dicen aquí a las colas de cucaracha, chaleco gris y corbata de plastón, tuvo una expresión, un discurso muy breve. Él se puso de pie en una pequeña tarimita, se quitó su sombrero de copa, se colocó su anteojo y les dijo a sus estudiantes en idioma, a los británicos reunidos en el salón con motivo de ese día: We are God-fearing, hard-working and resilient people. We never surrender.
We stand by our families and friends, our principles and convictions in honor, loyalty, and integrity. God save the King. Bueno, ahí está resumido todo. No había necesidad de decir más. Temor de Dios, claro, porque eso nos obliga a conservar valores y principios. No los pierdan. Hardworking. 2/3, por lo menos, del éxito es trabajar todos los días con entusiasmo, sin desmayar. Resilient people. Hay que ser resilientes. Hay que ser adaptables. No hay que rendirse jamás. Eso sí, siempre estar con la familia, ser amigo de los amigos, que son muy pocos en la vida, dicen que entre 3 y 5, en toda la existencia, de acuerdo con los principios de lealtad, de honor e integridad. Y el consejo que le dio mi abuelo en el discurso en 1938 a los británicos, con la formalidad de otra época, de un mundo que ya desapareció, se los doy a ustedes con la informalidad de una entrevista de un profesor hacia otro. Cuando vayan a emprender algo, analicen muy bien las necesidades a satisfacer. Analicen muy bien la respuesta de ustedes a esas necesidades, deseos y aspiraciones. Midan los niveles de intensidad que ustedes pueden proveer. No se dejen ir. Los negocios no son asunto solamente de amores o de sentimientos. Son asunto de números y de números muy finos, de planes muy estrictos. ¿Qué esperaría yo para unos muchachos? Que hicieran las cosas también en la planeación, con una investigación de qué es realmente la necesidad que tienen los consumidores y cuál es la respuesta que puede darse a esa necesidad, a sus deseos y aspiraciones. Y a partir de ahí, hacer toda la diligencia de vida, ponerle números, porque el mercadeo es como un jumbo jet. Hay que ponerle alerones y hay que ponerle rueditas para el aterrizaje y hay que ponerle radar y hay que ponerle un bastón de mando al piloto. No es simplemente, ¡ay! Se me ocurre que se pueden vender muy bien las manzanas de agua. No, no, las cosas no son así. Menos en este mundo moderno y tecnificado. Recordando siempre que las herramientas electrónicas de que disponemos en comunicaciones hoy nos permiten con costos razonablemente bajos competir con aquellos que tienen costos fijos y variables, muchas veces muy altos. Ese sería el consejo que no solamente les doy a ustedes, ya se los he dado a mis hijos y a mis nietos. Muy bien. Muy bien, yo quiero dar las gracias. He disfrutado mucho la entrevista, el compartir. Sé que quien vaya a ver el video igualmente lo va a valorar. Me quedo con un término que debe ser más que un término de moda, debe ser un estilo de vida. Resiliencia, un plan de acción con números finos debajo del brazo y muchas ganas. Muchas ganas. Pero además, trabajo y no rendirse jamás. No rendirse hasta alcanzar el éxito. Y los dos grandes forjadores de las Islas Británicas, Benjamín Disraeli y Winston Churchill, coinciden los dos en la perseverancia del objetivo y en no rendirse jamás. Y eso me parece a mí que, sin querer incurrir en una falacia de composición o de autoridad, es un buen consejo para las personas. Van a encontrar 1000 problemas con el personal, con los impuestos,
con los consumidores, con los intermediarios que les compraron y no les pagaron las cuentas, con los cobros judiciales, con la materia prima que no llegó, con el flujo de caja que no les da porque no les pagaron a tiempo las cuentas, que el calce de plazos. Todo eso presenta problemas innumerables. No se rindan. No se rindan. Les deseo a todos mucha suerte. La juventud es un tesoro maravilloso. Aprovechenla cada día, porque la vida camina con mucho más rapidez de lo que uno cree cuando está joven como ustedes. Muchas gracias, don Emilio. Un placer. Muchas gracias.